Clases sociales, pobreza y bienestar. Clases sociales y su impacto en la vida de las personas. Las clases sociales son categorías dentro de una sociedad que agrupan a las personas según su nivel económico, educativo, ocupacional y cultural. Estas clases no solo se reflejan en diferencias de la riqueza o de los ingresos, sino también en las oportunidades, el estilo de vida y el acceso a recursos esenciales. El concepto de las clases sociales ha sido analizado por diversos sociólogos y economistas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Karl Marx definió que las clases sociales, en función de la relación con los medios de producción, diferenciando entre la burguesía, dueños de la capital, y el proletariado, que son los trabajadores, o como Max Weber. Por otro lado, amplió la idea de incluir factores como el estatus social y la influencia política. Si bien la estructura de clases varía según el contexto social y económico. Esto es de cada país. Generalmente se identifican las siguientes clases. La clase alta, que está compuesta por individuos con un alto poder adquisitivo y dueños de grandes empresas, inversionistas o personas con gran herencia familiar. Poseen acceso privilegiado a educación, salud y redes de influencia política, también económica. Por otro lado está la clase media. Se caracteriza por una estabilidad económica relativa y un acceso moderado a educación y servicios de calidad. Se subdivide en clase media alta, con profesionales bien remunerados y cierto nivel de inversión, y clase media baja, con trabajadores asalariados con ingresos estables pero sin capacidad de ahorro significativo. También está la clase baja. Incluye a las personas con ingresos limitados, empleos inestables o informales y dificultades para acceder a servicios básicos. Dentro de esta categoría se encuentran los trabajadores de bajos ingresos, los desempleados y aquellos en situación de pobreza extrema. Ahora sí, sigue el impacto de las clases sociales en la vida de las personas. La pertenencia de una clase social tiene un impacto profundo en diversos aspectos de la vida, determinando no solo que el nivel de ingresos de una persona, sino también sus oportunidades y calidad de vida. Esto es, al acceso a educación. Las diferencias en la clase social influyen en la calidad y el tipo de educación que una persona que puede recibir. Mientras que las clases altas tienen acceso a instituciones privadas con mejores recursos y redes de contacto. Las clases bajas suelen depender del sistema educativo público con menor inversión. Esto genera una brecha en la formación y oportunidades laborales futuras. También están las oportunidades laborales y movilidad social. El tipo de empleo y el salario dependen de una gran medida de educación y las oportunidades de desarrollo. Las personas de clase alta y media alta pueden acceder a empleos bien remunerados con estabilidad y beneficios, mientras que las clases bajas enfrentan trabajos informales o bajos salarios. Aunque la movilidad social es posible, está condicionada por factores como la educación, las políticas económicas del país y la estabilidad del mercado laboral. El acceso y salud bienestar eh, tienen servicios médicos y la calidad de la atención varía según la clase social. Mientras que la clase alta puede pagar seguros médicos privados y atención especializada, la clase baja depende del sistema de salud público que en muchos casos son insuficientes o tienen largas listas de espera. Esto repercute en la esperanza y calidad de vida.
También está la vivienda y entorno social. Las clases sociales también influyen en la vivienda. La clase alta reside en barrios seguros y acceso a servicios de calidad, mientras que la clase baja puede habitar en zonas infraestructuradas diferentes, con problemas de delincuencia y falta de acceso de transporte y servicios básicos. La participación política y el poder de decisión. Las clases altas suelen tener mayor influencia en la política y la toma de decisiones, ya que financian campañas. Cultura y estilo de vida. Las diferencias de clases también se reflejan en el consumo cultural, el ocio y las actividades recreativas, mientras que en la clase alta accede a eventos exclusivos, arte y educación superior en el extranjero. La clase baja tiene acceso más limitado a actividades culturales y creativas debido a restricciones económicas. En conclusión, las clases sociales son una parte fundamental de la estructura de cualquier sociedad y afectan múltiples aspectos de la vida de las personas, desde su educación hasta su acceso a la salud y el empleo. La desigualdad entre clases puede generar brechas significativas en las oportunidades de desarrollo y bienestar, por lo que es clave implementar políticas públicas que fomenten una mayor equidad y movilidad social. Mi nombre es Genesis Jardón. Explicación de la estratificación social y su relación con la pobreza. La pobreza y las claves sociales están relacionadas con factores económicos como la riqueza y los ingresos y con otros aspectos. Un sociólogo británico especialista en estratificación modificó la escala del Registrador General del Censo. Agrupa a los trabajadores en tres categorías principales, los cuales en su vez se dividen en varios subgrupos. Existe un sistema de clasificación más reciente, fue presentado en diciembre de 1998 y se utilizó por primera vez en el censo británico. La pobreza se refiere a la privación de recursos que experimentan algunas personas respecto al resto de la sociedad extendida. En términos relativos, la pobreza es universal e inevitable, pues incluso en las sociedades más ricas siempre existe un sector de la población en que, comparación con el resto, tiene muchos recursos. ¿Cómo medir la pobreza? Algunos de los primeros intentos para medir la pobreza fueron llevados a cabo en el Reino Unido. En la segunda mitad del siglo XIX llevó a cabo un estudio que consistía en recorrer puerta a puerta amplias zonas de Londres, contar el número de personas que ocupaban cada vivienda y medir su nivel de pobreza. Aunque no es posible ofrecer una descripción única que abarca a toda la gente pobre, sí se puede decir que la pobreza está más extendida en determinadas categorías de la población. Suele afectar a personas que tienen alguna desventaja, los trabajadores con salarios bajos, los desempleados, los minusválidos. Nos vamos a centrar a continuación en cuatro grupos principales: los niños, las minorías étnicas, las mujeres y los ancianos. Todos ellos representan un alto riesgo de caer en una situación de pobreza. Cuando estas categorías se solapan, el riesgo es todavía mayor. Buenas noches, mi nombre es Carlos Eduardo. Les vengo a hablar de los factores que incluyen la pobreza y el bienestar. Algunos de los primeros intentos para medir la pobreza fueron llevados a cabo en Reino Unido en la segunda mitad del siglo XIX. Filántropo y empresario Charles Booth, consciente de las terribles condiciones de vida imperantes en ciudades como Manchester y Londres, causadas por el rápido proceso de industrialización, llevó a cabo un estudio que consistía en recorrer puerta a puerta amplias zonas de Londres, contar el número de personas que ocupaban cada vivienda y medir su nivel de pobreza de acuerdo con los ingresos de cada hogar.
Para vos la pobreza era un concepto absoluto y se podía medir con criterios objetivos. Era pobre el que no tenía la suficiente cantidad de dinero para cubrir las necesidades nutritivas. Desde mediados de los años 50, Peter Townsend ha investigado la pobreza en el Reino Unido. Townsend define la pobreza como la falta de recursos necesarios para participar en las actividades, costumbres y hábitos que son considerados como normales por la sociedad. Townsend, 1979 a 1981, las investigaciones de sociedad basadas en encuestas muestras aleatorias de la población mostraron que la definición oficial de la pobreza, la que se emplea para otorgar beneficios asistentes sociales, eran demasiado restrictivas. Según la definición de la pobreza relativa de Townsend, hay muchos pobres que se quedan fuera del sistema asistencial porque en la definición oficial de la pobreza no se tiene en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas para participar en la sociedad. Las clases sociales y la pobreza son definitivas sociales fundamentales que influyen en la aparición de muchas enfermedades y la presencia de desigualdades en salud. En los años 90 se produjo en España una notable oscilación en la desigualdad y la pobreza. Esta aumentó a mediados de la década, cuando aparecieron nuevas formas de marginación y de exclusión, tasas elevadas de desempleo y notables dificultades de acceso al mercado laboral, muy especialmente entre los trabajadores con menos recursos. La sociedad actual sigue caracterizándose por su clara estratificación y la existencia de clases sociales donde predominan sus tasas elevadas de subempleo y precariedad laboral. Además, en España, la pobreza sigue siendo un problema social endémico, claramente por encima de la media Europa. Ejemplo de clases sociales: clase baja, formada por trabajadores informales, empleados domésticas, proletariados, desempleados y personas que viven en zonas marginales. Clase media, formada por profesionales, intelectuales científicos, pequeños y medianos empresarios. Clase alta, formada por importantes empresarios y ejecutivos profesionales de prestigio, artistas, presidentes de grandes sindicatos y líderes políticos y financieros. Ejemplos de pobreza: pobreza absoluta. En esta situación es en la que una persona no tiene cubiertas las necesidades básicas para poder vivir. Pobreza extrema es cuando una persona no tiene recursos para comprar los alimentos más básicos. Pobreza relativa: en esta es la falta de recursos de algunas personas que el resto de la sociedad.